Le damos la bienvenida al PhD Francisco Palomet, que espero que se encuentre muy bien. Francisco, bienvenido a este programa. Buenos días. En este diálogo vamos a evaluar realmente cuál es la característica que hoy se está implementando desde el gobierno en la comunicación respecto a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. ¿Y por qué quiero abordar este tema? Primero, por su especialidad. Usted es un experto en comunicación política. Y segundo, un poco definir las características que hasta ahora se ha implementado desde el poder en la comunicación. Si es una comunicación gubernamental o es una comunicación política. Y todo esto en el marco de la captura, por ejemplo, de Fito, que realmente se ha hecho una novela, se ha hecho una apología del delito. Se desdicen y se dicen cosas desde lo oficial hasta lo empírico, hasta lo especulativo. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos los ecuatorianos? Queremos certeza en la comunicación para saber si estamos bien orientados a una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Bienvenido, Francisco. Gracias, Stalin. A usted mis saludos y también a las personas que nos están escuchando en el programa de Radio Atalaya 680 AM, ¿no? Sin amarras. Mire, en efecto, es importante primero determinar que estamos viviendo una época muy particular en la historia del Ecuador, pero muy particular, y es el tema de la delincuencia. Nunca antes hemos tenido un país con estos niveles de delincuencia organizada y generalizada tan fuerte que afecta a la economía. Yo el fin de semana pasado estuve en Cuenca y realmente quedé sorprendido de la diferencia que existe entre Cuenca y el país. O sea, en Cuenca, por ejemplo, hubo en el 2024, perdón, en el 2025, en este año, hubo un asesinato por sicariato en investigación, uno, pero en el país durante el 2025 hubieron casi 4.000 asesinatos por sicariato y solo en el mes de junio hubo 406. ¿Qué quiere decir esto? Que 60 más tuvo la guerra de Irán-Israel que nosotros. Entonces, el tema es gravísimo. Sin embargo, a Cuenca sí le ha resultado. Yo hice un pequeño escrito, no digo estudio, pero sí algunas líneas, y veo que, por ejemplo, a las 11 de la noche los negocios en Cuenca siguen prendidos. La gente camina en las calles con los celulares en la mano y con fundas de compra, y el aparataje económico está prendido. Entonces, tenemos el ejemplo en el mismo país, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ha sucedido... Pero tal vez eso es por las características geopolíticas de la ciudad. Guayaquil es una ciudad donde el crimen organizado del narcotráfico se afinca porque tiene estratégicamente condiciones no solamente para comercializar la droga, sino también para estructurar o generar una estructura de crimen organizado. Correcto, Stalin, hacia eso iba. La estructura criminal que existe en el resto del país y que se instauró en el resto del país y que habría que hacer un análisis, usted que es sociólogo, un análisis sociológico de por qué Cuenca no. Bueno, lo que pasa fue la siembra de muchos años, la siembra de muchas acciones y omisiones durante tantos años para que salga lo que ahora está saliendo. O sea, durante muchos años se sembró para que pase lo que ahora ha pasado. Anteriores gobiernos sembraron con sus acciones y sus omisiones esto. Por ejemplo, Entonces usted pone un elemento y una causal de origen que el poder, los gobiernos de turno crearon las condiciones y los escenarios propicios para instalar, ¿no?, el crimen organizado y el narcotráfico. hoy estamos viviendo la cosecha de esas acciones y esas omisiones. ¿Cómo es posible que en el país... Una cosecha que quisiéramos hubiera no cosechado? Rosso, así pero es una cosecha. No es que explotó en el año 2023, no es que explotó en el año 2024, no es que explotó en el 2025, sino que la siembra fue tan fuerte que la cosecha la tenemos ahora. 37 Stalin, GDO, GDTO, movimiento de grupo de organización delincuencial.
37. Y se calcula solo que los lobos tienen una población delincuencial de 8.000. Y si usted multiplica por el número de 37, tienen un ejército de delincuentes y gatilleros y asesinos y traficantes, pues. Exactamente, o sea. Y tienen un músculo económico y una tecnología superior a la que detenta el poder. Correcto. A eso me refiero con la siembra sí, sí, sí. Y la cosecha que estamos teniendo ahora. Entonces, el gobierno se ha multiplicado y el gobierno que hubiera sido tenía que multiplicarse, pero se ha multiplicado y lo primero que hizo fue declarar la guerra interna. Correcto. Guerra interna porque de otra manera no se lo podía enfrentar. Ahora, las acciones están ahí, pero debería de abrirse algunos frentes para esta cosecha de delincuencia. La primera es la de seguridad que está ahí, y la de seguridad, Stalin debe enfrentarse con transparencia comunicacional. La novela que tenemos hoy en día de que Fito me escribió un corazón, de que yo le contesté, de que antes no dije que lo había visto, pero luego hice una videollamada. O sea, eso no ayuda. Por más que la estrategia, yo no quiero pensar, pero que la estrategia sea una cortina de humo, por más que eso sea o no sea, o traten de tapar, tienen que decirlo. El pueblo lo va a saber entender antes que lo digan otros de afuera y después llegue acá y viene la duda y la especulación y todo. Usted sabe que en comunicación la percepción es más importante a veces que la realidad, lastimosamente. Ahora, Francisco, pero hagamos un esfuerzo, porque me parece que tu formación profesional esto debe ser positivo y un gran aporte. ¿Qué característica un poco deberíamos exigir que debe de tener una comunicación gubernamental efectiva para que recibamos mensajes de certeza y no de dudas? Hay que enfrentar los datos. La data es importante. Importantísimo. Hay que trabajar sobre data. Sí. Y la data beneficia de una u otra manera al gobierno. O sea, imagínense que deberían de repetir, más allá de las cosas pequeñas, repetir que, por ejemplo, en el año 2025 han habido 293.000 operativos. De esos 293.000 operativos, han habido 65.000 detenidos. Han habido casi 1.500 GDO que están siendo ya condenados. Y obviamente también hay que comunicar que a veces estos operativos también tienen sus bajas y es importante que la ciudadanía sepa. La ciudadanía, Stalin, que es el músculo intelectual más poderoso en una comunicación interna, sabe cuándo le están engañando y cuándo le están diciendo la verdad. Y valora mucho cuando se le comunica, pero cuando se le comunica con trascendencia. Es decir, si con claridad y con precisión. Con precisión. No especulación. Porque el problema es que a veces doramos la píldora y escondemos lo importante y decimos lo intrascendente. Perfecto. Por ejemplo, en el tema de la justicia, hubo un escándalo, digo escándalo porque se denunció públicamente, más que se denunció, se nombró a un fiscal que había liberado supuestamente a una persona que estaba involucrada con estos EDO y con estos yo diría, estos actos delincuenciales. Pero más que eso, que fue importante en el momento, pero que también pone en peligro al sistema de justicia, porque yo le aseguro que, por ejemplo, si se ve la data, ¿qué ha pasado en los otros países cuando se implementó, por ejemplo, en México? Se comenzó a denunciar a los fiscales públicamente y comenzaron a haber cerca de 10 a 15 fiscales que fueron asesinados por la mafia. La pregunta es, ¿qué seguridad se le está dando a los gestores, no de paz en este caso, sino a los gestores de justicia, a los que hacen justicia? ¿Qué seguridad se les está dando para que ellos, hablo de seguridad policial, seguridad a sus familias, para esta situación de guerra interna? Es importante hacer. Lo segundo,
debería implementarse a nivel de comunicación, ya que se tiene a la Asamblea del lado de gobierno, debería regularse el tema de que los procesos sean, no publicitados, se pasen, se retransmitan. Por ejemplo, en Italia, el famoso caso de los maxiprocesos, cuando la mafia comenzó a ser juzgada, las audiencias eran públicas y televisadas. Así es. Entonces, es difícil para un fiscal y es difícil para un gestor de justicia irse en contra de preceptos jurídicos. Ya, pero en otros casos, como en Colombia, crearon jueces sin rostro, por ejemplo, ¿no? Para Correcto. evitar, ¿no? Y para No evitar avanzamos con, la arremetida que el crimen tiene contra los jueces. ¿Por qué no avanzamos con los jueces sin rostros? Eso es un plumazo en la Asamblea. O sea, que debe exigirse que toda audiencia penal sea organizada, más allá del show que a veces esto trae, porque, por ejemplo, si pasamos videos y fotos del juicio contra Glass, que está bien. De una u otra manera no lo sé, pero bueno, pero ¿por qué no se hace lo mismo con los grandes capos de las GDOs? A ver, Yo no he estoy de visto. acuerdo, Francisco, pero eso será posible si es que declaras a la justicia en estado de emergencia o generas una profunda depuración a nivel de la justicia, porque la justicia se ha convertido hoy en una puerta giratoria, ¿no? Que gira alrededor de los intereses del narcotráfico y del crimen organizado. Tenemos narco jueces, tenemos narcofiscales, tenemos narcopolicías, tenemos narcomilitares, tenemos narcopolíticos. Si tú no limpias, no pones el dedo donde está la pus, bueno, sería inoficioso crear leyes, reformar leyes, porque quienes las van a administrar son los mismos que están comprometidos con este juego de interés. Estoy de acuerdo, Stalin. Sin embargo, es importante empezar de a poco. Y cuando le digo de a poco, porque los problemas son muchos y se nos desbordan, es el tema de comenzar a transparentar la comunicación, que no se vea o no parezca, digámoslo así, no parezca una cortina de humo, sino que realmente se vea que la justicia está ejecutando. Correcto. Entonces, la data más la justicia que se ve que se está ejecutando, yo quisiera, por ejemplo, por justicia social, yo quisiera ver televisadamente cómo se lleva el juicio no contra a veces contra un funcionario público que se lo denunció y lo veo más en televisión de lo que veo a un GDO que ha cometido crímenes horribles. O sea, yo Tú quisiera ver, planteas que estas audiencias sean públicas, que tenga debería de acceso ser. a la ciudadanía, ¿no es cierto? Para Eso, que eso todos debería. los ciudadanos, independiente de la ubicación donde estemos geográficamente, estemos enterados de este proceso, ¿no es cierto? Y lo conozcamos. Yo creo que eso habla de una comunicación efectiva, transparente y con coherencia. Yo creo que eso es muy importante, estos elementos que tú anotas, para un poco definir si el gobierno está en la línea correcta en el orden comunicacional para transmitir y comunicar estos factores o estos hechos que son de trascendencia en la vida pública del país. Ahora, nosotros hasta este momento hemos experimentado todas las formas de contención para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Declaramos un estado de guerra interna, identificamos a los grupos organizados de delincuencia, ¿no? Y los pusimos en la categoría de narcoguerrillas o guerrilleros, de estos grupos de alto valor militar y político, militar fundamentalmente. Hemos ido en la línea de reformas a estructuras legales, no para darle autonomía y eficiencia en la participación de los militares y la policía en la lucha contra el crimen organizado. Hemos también reformado leyes que agudizan o aumentan las penas, a lo que le han llamado un populismo punitivo, mal llamado, bien llamado. Bueno, la ciudadanía ha aportado con dinero para la lucha contra el crimen organizado. Todo esto para que el Estado nos garantice, porque es su competencia, un ambiente de paz y de seguridad. Y la idea o la pregunta o la reflexión
compartida contigo, Francisco, es saber si vamos en el camino correcto o realmente estamos tropezando con muchos obstáculos que requieren tal vez la conformación de un frente interno, más allá del de seguridad, donde todas las sensibilidades económicas, sociales, políticas, gremiales, institucionales, converjan en una agenda de seguridad pública para un combate definitivo al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Será esto una parte fundamental y de dónde debe salir esta iniciativa? ¿Quién la debe liderar? Francisco. Stalin, sí, debe de haber una agenda de seguridad que no solamente tenga que ver con la policía y con Correcto. acciones coercitivas. Es importante entender que el problema, así como la siembra fue gigantesca y la cosecha ha sobrepasado las expectativas de la siembra delincuencial, tiene que haber algunas líneas que tienen que trabajarse. Yo en alguna conferencia he comentado que es importante darle espacio de a poquito, por no decir de a mucho, al tema de la educación. ¿Qué está haciendo con ese presupuesto que se sacó del IVA, con ese presupuesto que está bien? El gobierno tiene todo el derecho, yo diría, todo el derecho constitucional de manejar ese presupuesto. Pero las escuelas tienen también que entender por medio de las reformas que se le dé a las escuelas y a los colegios, que esta guerra también incluye a ellos en el tema educacional. No se las puede dejar botadas. He conversado con profesores de colegios nacionales que los profesores son presa, son esclavos, Bueno, son lo secuestran. casi empleados de los hijos de los EDO que están en las escuelas. Un Sí. profesor con el que converso, es que es un hombre recontra decente, como todos los profesores del país, me dice, viene el hijo del GDO y me insulta a la madre y me dice que donde le vuelvo a pedir tareas, se las va a ver conmigo afuera. ¿Y qué hace usted? No puedo hacer nada. Me quedo callado y sigo. Y tiene que pasarlo de años, ¿no? Imagínense el ambiente con lo que los jóvenes crecen. Se recrudeció las penas a los jóvenes delincuentes. Está bien, pero también eso tiene que ir acompañado en las escuelas y en los colegios. El Ministerio de Educación debe hablar, debe controlar junto con la policía, con la fiscalía, debe controlar yo diría, esos templos del saber. A Dos, ver, el Ministerio de Deportes, que está haciendo el esfuerzo, José David Jiménez, he visto algunos proyectos, pero esos proyectos deben comunicarse más desde el gobierno. O sea, porque también el deporte y la inversión que se hace en el deporte va a darle otra opción a los jóvenes. Es decir, son medidas que aunque parezcan pequeñas, tienen que ir acompañadas junto con el ataque que se está dando a la delincuencia, junto con la captura, junto con la reestructura de la justicia, junto con el recrudecimiento de penas, tiene que haber una inversión en educación y en deportes para comenzar a trabajar este proceso. Porque a mí me parece correcto la propuesta, Francisco, pero hablando de la educación y del poder, de la educación a lo que usted le llama esos templos del saber, se han convertido en este momento en santuarios del crimen organizado. Lo mismo en los espacios públicos, en donde el deporte debe de masificarse, ¿no es cierto?, para garantizar un crecimiento y un desarrollo humano de esa juventud, ¿no?, al servicio positivamente de la sociedad. Y una tercera cosa que a mí me parece que está tardando es que la presencia del Estado en esos santuarios, en esos territorios cooptados o tomados por el crimen organizado del narcotráfico, no está presente, no dice aquí estoy, más allá de la represión, que eso no soluciona el problema, no dice aquí estoy presente con un presupuesto para dotar con una infraestructura, para poner los servicios básicos fundamentales en el sector, para crear una oportunidad de emprendimiento. Está el Estado alejándose de eso y esto es fundamental. Esto es la solución de una propuesta estructural, la presencia del Estado para garantizar la vigencia de los derechos y generar oportunidades a estas comunidades que han sido atrapadas por el crimen organizado.
Estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo en la reflexión, porque más allá de las medidas coercitivas, lo que va a trascender es el trabajo que se haga con la educación y darle la opción a los nuevos jóvenes, porque si no, en 3 años vamos a tener jovencitos de 9 o de 12 años que ya tienen 15 y que ven que la posibilidad de coger la delincuencia es una posibilidad más rentable que el mismo colegio. Bueno, y hoy, Francisco, eso más que una posibilidad es aspiracional de la nueva generación. Correcto. Y en esa medida aspiracional, por ejemplo, está bien que se haya recrudecido el tema, no recrudecido, sino que se haya aumentado las penas y se trate a los jóvenes jóvenes, yo digo, a los casi jóvenes niños delincuentes con una ley más fuerte. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a ver que no hay salida y que no es fácil y que no es práctico dedicarse a la delincuencia, pero también hay que darle la opción de educarse bien, también hay que darle la opción de tener espacios deportivos y espacios culturales para que ellos escojan, porque si solo se queda en medida coercitiva, si solo se queda en te castigo más duro, no le da salida a estos muchachos que a veces no tienen ni 25 ni 50 Pero centavos. Francisco, está en vigencia la ley restaurativa sobre lo cual se juzga a los adolescentes. Lo que ahora se hizo fue modificar solamente la pena, ¿no? Aumentar que cuando ya tengan 18 años pasan a cumplir las penas igual como se juzga a un mayor de edad. Pero esa justicia restaurativa no se la complementa o no se la coordina con lo que tú estás planteando acertadamente, con una modificación, por ejemplo, al pénsul académico, con una asignatura que se ponga, como antes teníamos, cívica y otras, que puede ser seguridad ciudadana, ¿no? Que podría ser una nueva asignatura que se aplica. Sin embargo, no hay esa gobernanza institucional que realmente cree un modelo, ¿no? Que impacte directamente en la formación y el desarrollo humano de los jóvenes que están educándose. En efecto, reconstrucción, yo diría, la reconstrucción del Correcto. pensum académico tiene que ser urgente, pero también yo creo que el Ministerio de Educación tiene que hablar seriamente con las autoridades de control y las autoridades de control, en este caso, no solamente las autoridades de control, sino la policía misma, tiene que cuidar los templos del saber, tiene que cuidarlos. Es decir, no puede ser posible que los profesores estén a disposición de estos GDOs o hijos de GDOs, porque ahí se desbarata el concepto del magíster, del maestro. O sea, eso tiene que comenzarse a reestructurar. Se ha dejado votado a los colegios, a las escuelas, se las ha dejado votadas y es imposible que se pueda controlar desde el tema. Se ha perdido el respeto. Son pequeñas cosas que hay que comenzar a trabajar Muy importante. a largo plazo. Muy bien, ha sido muy interesante este diálogo, Francisco Palomé, ha sido valiosísimo tus aportes y en un esfuerzo de un resumen a este diálogo, cuando hablábamos de la comunicación gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, debe de ser esta comunicación clara, transparente, coherente, accesible y creíble para generar confianza en la ciudadanía y promover la seguridad ciudadana. Francisco, muchísimas gracias por tus conceptos, tus visiones y hasta un análisis vertido en este programa que está a consideración de todos y cada uno quienes hoy nos han prestado su atención. Gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Stalin, un saludo a todos ustedes y a los radioescuchas de Atalaya 680 AM. A Saludos. ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. Los invitamos para el día de mañana en este mismo horario.